Hola a todos, soy Esteban Fernández, soy instructor técnico de Automotor. El día de hoy les quiero mostrar cómo calcular la autonomía de un vehículo dependiendo del tipo de batería que tenga este vehículo eléctrico. Bueno, estamos hablando de los vehículos eléctricos. Bueno, vamos a poner como ejemplo el Kona eléctrico. El Kona eléctrico, que es la versión EV, tenemos dos versiones. Tenemos una que tiene una batería de 39, perdón, 39,2 kilowatt hora de potencia de batería. Y tenemos otra versión que tiene una versión de 64 que va a venir esa. La versión de 64 kilowatt hora. Este con respecto a la batería. Estamos hablando acá de la batería de alto voltaje. Esta es la batería de alto voltaje. Estamos hablando de la potencia de la batería. El Kona EV tiene un motor, como es eléctrico, ¿verdad? Es un motor eléctrico. Este motor eléctrico es de 100 kilowatts. Estamos hablando acá de la potencia del motor. Y tiene un torque de 395 newton metro. Estamos hablando de torque. Esto se ve en la ficha técnica del vehículo. Cuando estamos hablando de potencia, estamos hablando de la potencia común y silvestre que vemos en la ficha técnica, ¿verdad? Y el torque, ¿verdad? Que también vemos en la ficha técnica de los vehículos térmicos. Aquellos que tienen motor nastero o motor diésel son vehículos térmicos. Acá también el motor tiene su potencia que es de 100 kilowatts y 395 newton metro de torque. Pero ¿cuál es la confusión acá? La confusión acá es que tanto eh, la batería tiene el factor kilowatt y la potencia tiene el factor kilowatt. Hay diferencia entre los dos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de la batería, por ejemplo, esta batería que como dije es de 39,2 kilowatt hora. Estamos hablando de potencia eléctrica. Estamos hablando de una potencia eléctrica acumulada. ¿Dónde está acumulada esta potencia? En la batería. Esta es la batería. Estamos hablando de la potencia eléctrica acumulada en la batería. La capacidad que tiene esta batería de alimentar un consumidor, ya sea este motor eléctrico, ya sea este motor, ¿verdad? Por un tiempo determinado. Y ahí es donde entra el factor tiempo, ¿verdad? Que es la hora. Por eso la batería se mide en kilowatt, que es la potencia acumulada, por la capacidad que tiene esta batería de alimentar durante X tiempo esta potencia de 39,2 kilowatts. A eso se está refiriendo la batería. Y así es como se miden las baterías, ¿verdad? En kilowatt hora. Kilowatt hora tiene que ser. Kilowatt hora. Que es potencia pero eléctrica. Acumulada en la batería. Y como está hablando, cuando estamos hablando, ¿verdad?, del motor eléctrico, estamos hablando de potencia también, pero es una potencia mecánica, es diferente. Y esta potencia es la que entregan las ruedas. Estamos hablando de potencia mecánica, es diferente a la potencia eléctrica. Esto se entrega a las ruedas. Vamos a buscar una ruedita. Sería la rueda del vehículo.
Recordemos que cuando más potencia tenemos, más velocidad final va a tener el vehículo, ¿verdad? Más velocidad final. Y recordemos que el torque era la potencia de salida, ¿verdad? La energía de salida que tiene, ¿verdad? El vehículo, ¿verdad? Estamos hablando de torque. Que también se refiere a las ruedas. Esa energía que se entrega a las ruedas, ¿verdad? A la salida del vehículo. Es torque. Y acá está la grande diferencia. Cuando estamos hablando de potencia, estamos hablando solamente de kilowatt. Y cuando estamos hablando de batería, estamos hablando de kilowatt hora. Diferente es kilowatt hora. Hora cuando estamos hablando de baterías. Y tiene factor tiempo. Factor tiempo que se refiere a la capacidad que tiene esta batería de alimentar durante cierto tiempo un consumidor, que puede ser un motor eléctrico. A esto se está refiriendo esta unidad de medición de las baterías. Ahora bien, nosotros podemos calcular la autonomía de un vehículo sabiendo el consumo que tiene este motor. Nosotros, cuando, cuando vemos en el tablero del CONA, podemos ver el consumo promedio del vehículo. Eso se ve en el tablero de indicadores. Recordemos que el consumo promedio de un vehículo podría ser 8 litros cada 100 kilómetros, puede ser 12 litros cada 100 kilómetros. Pero acá litros ya no usamos. Esto ya no se usa, ni esto. Esto desaparece porque no tenemos más un tanque de combustible, tenemos una batería. Entonces, ¿cómo es el consumo promedio de un vehículo eléctrico? El consumo promedio se mide a través de kilowatt hora cada 100 kilómetros. Por ejemplo, del Kona EV tiene un consumo promedio aproximado, eso dependiendo de cómo estamos acelerando, ¿verdad? De 13 kilowatt hora cada 100 kilómetros. ¿Qué significa eso? Que si hacemos 100 kilómetros, va a restarle 13 kilowatt hora a nuestra batería, que es de 39,2 kilowatt hora. Esa es la potencia de nuestra batería. Entonces, si nosotros hacemos 100 kilómetros, vamos a tener 13 kilowatt hora menos en esta batería. Vamos a restarle a este valor. Si volvemos a hacer otros 100 kilómetros más, vamos a restarle otros 13 kilómetros, perdón, otros 13 kilowatt hora a la batería. Si hacemos otra vez 100 kilowatt, 100 kilómetros, le vamos a restar de nuevo otros 13 kilowatts. Y así sucesivamente. Va a ir restando la potencia a la batería. Ahora bien, si nosotros consumimos, si este motor tiene un promedio de consumo de 13 kilowatt hora a los 100 kilómetros, con 39,2 kilowatt hora, ¿cuántos kilómetros vamos a hacer? Ese cálculo podemos hacerlo fácilmente, haciendo 13, perdón, es así, que es una regla de 3, es 39,2 por 100, ¿verdad? Acá se multiplica y acá se divide con este. Por 100, el resultado se divide con 13. Para saber, con 39,2 kilowatt, ¿cuántos kilómetros vamos a hacer? Entonces, hacemos el cálculo. Hacemos el cálculo. Es 39,2 por, por 100 dividido el consumo, que es 13. Es 301,5 kilómetros de autonomía.
Entonces vamos a tener un aproximado de 301,5 kilómetros de autonomía. ¿Cómo tuvimos esto? A través del consumo promedio del vehículo y a través de la capacidad de la batería. Simplemente con una regla de 3. Capacidad de la batería, consumo promedio, se multiplica por 100, se divide por el consumo y tenemos la autonomía. Es así de simple. Esto se aplica a todos los vehículos eléctricos, siempre y cuando tengamos estos valores de consumo de corriente. Es importante aclarar, ¿verdad?, que el Kona EV eh, tiene este consumo tan bajo porque tiene motores de imanes permanentes. Es un motor síncrono de imanes permanentes, entonces ese le da ese factor de economía. ¿Qué significa eso? Que con poca potencia este motor hace muchos kilómetros. Consume poca potencia de la batería, haciendo muchos kilómetros. Entonces espero que les sirva esto y esto ya les sirve ya para aplicar a todos los vehículos eléctricos haciendo este simple cálculo.